o a responder algunas de las preguntas de mi tiempo en la pasantía. Entre ellas, mi nombre es Laura Victoria Gualteros Quintero y voy en 10º semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia. Una de las preguntas fue que con base a qué criterios se realiza la eutanasia en animales de compañía, teniendo en cuenta la ley 576 del año 2000. El artículo 19 nos habla de que la cronicidad o incurabilidad de un caso no constituye motivo para privarlo de asistencia profesional. Sin embargo, en algunas circunstancias permitirán al profesional aplicar la eutanasia. Uno de los criterios que nosotros manejamos, o bueno, de lo que nos cubre la ley, es que es en pacientes con enfermedades patológicas graves, que su pronóstico sea de reservado a malo, que no evolucione el tratamiento, que no haya evolución de él, que afecta el 100% de la calidad de vida del animal. En ese momento, bueno, con ese tipo de pacientes, nosotros tenemos la posibilidad de generar la eutanasia, de recomendarla, de ejercerla. Sin embargo, obviamente teniendo en cuenta la opinión de los propietarios, se le van a dar sus pros y sus contras de lo que está presentando el paciente en ese momento, de qué tan grave es, de qué tan porcentaje afecta al paciente, y ahí pues la decisión, sin embargo, la toman los propietarios. Otro criterio es que animales que se han vuelto muy agresivos, que sean peligrosos o sean difíciles de controlar, ese tipo de pacientes también se realiza la eutanasia. Sin embargo, nosotros en la clínica no la manejamos. Nosotros solamente preferimos manipular al animal de tal manera que no se nos convierta agresivos o simplemente remitirlo para otro lugar, donde tengan como la mayor capacidad también de manipularlo si es muy agresivo. Otro de ellos son enfermedades con enfermedades patológicas que no existe una cura, por decirlo así, que el estado del paciente sea totalmente crítico, que teniendo en cuenta la situación económica del paciente, en ese momento pues nosotros llegamos hasta un punto de que sí avalemos la ley, pero si el propietario no está en condiciones de generar un pago o un pago oportuno del tratamiento, pues estamos en el momento o en la oportunidad de nosotros recomendar varias ideas, varias formas de pago. Obviamente, al propietario se le va a dar facilidad de pago al momento de pagar la enfermedad, el tratamiento, todo eso. Sin embargo, hay unas enfermedades que no tienen cura, o sea, sí, no tienen cura. Por ejemplo, vamos a hablar del moquillo. El moquillo es una enfermedad que no tiene cura, que es contagiosa, pero que se maneja mediante un tratamiento para manejar los signos clínicos que puede generar esta enfermedad en el cuerpo del paciente. En ese momento nosotros decimos, nosotros obviamente empezamos de que si el paciente, porque una de las últimas fases de la neurológica no está en fase neurológica, nosotros obviamente tenemos la oportunidad de decir sí, se le puede establecer tratamiento, se puede avalar, se puede realizar, hagamos el tratamiento, de que él se va a recuperar, de que es posible que se recupere. Pero si, por ejemplo, el propietario dice, no tengo plata, el paciente está completamente sano, obviamente es positivo a moquillo, a distemper, y dice, no tengo plata, quiero eutanasiarlo, créame que ahí no lo vamos a hacer. Sencillamente nosotros lo que hacemos es remitirlo, vaya que otro propietario o otro profesional, realice la eutanasia a un paciente que está sano, que tiene la enfermedad, pero pues hay posibilidades de que el paciente se recupere porque no está presentando signos neurológicos graves o ningún signo neurológico específico. Entonces, nosotros preferimos que se realice la eutanasia en otro lado. Como te digo, nosotros realizamos varias formas de facilidades de pago para manejar o para cancelar la deuda del animal. Nosotros siempre preferimos o avalamos la salud del paciente que ver el bolsillo económico del propietario. Siempre estamos por delante de la vida del animal, por encima de cualquier cosa. Otra de las enfermedades, o bueno, otro de los criterios, por decirlo así, nosotros basamos en la parte del artículo 18, que habla de que los profesionales objetos de la presente ley están obligados a notificar a todo tipo de autoridades competentes en cuanto haya una presencia de enfermedades que comprometan la salud pública o sencillamente la salud de la sanidad animal y que ayude a contribuir con la aplicación de las medidas sanitarias. Esto, ¿a qué criterio nos abarca? A que, por ejemplo, pacientes con enfermedades transmisibles que afecten la salud humana, o sea, entre ellos el ejemplo es la rabia. En ese momento nosotros sí, pues no nos ha llegado ningún caso desde que yo estoy en la pasantía, no nos ha llegado ningún caso con rabia, con un paciente con rabia,
Pero obviamente en el momento que nos llegue que llegue tal paciente con la enfermedad, nosotros tenemos un protocolo que nosotros siempre seguimos al pie de la letra. Una vez llegue a ingresa el animal, nosotros lo que hacemos es reportar a la autoridad competente, que se reporta, tal paciente tiene una enfermedad. ¿Qué hacemos? Obviamente, obviamente se habla al propietario, se habla a la entidad y ahí se tomará una decisión si el paciente se realizaría el procedimiento de la eutanasia. Sin embargo, siempre que cualquier movimiento o cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar, siempre se autoriza o se le informa al propietario de lo que es el procedimiento que se va a seguir. Obviamente con una enfermedad transmisible que afecte o comprometa la salud pública o la sanidad animal, siempre nosotros lo que vamos a hacer es reportarlo a la entidad competente. De resto, ya ahí sí, lo que diga el fin sí, el final del diagnóstico. Otra de las preguntas es, mencione y explique los fármacos empleados en un protocolo anestésico, cuál es en la premedicación, en la inducción y en el mantenimiento. Nosotros en la parte de la premedicación manejamos lo que es la atropina. La atropina es un fármaco que se encarga de generar una relajación del músculo liso de la parte gastrointestinal por medio de la inhibición de los efectos contráctiles de la acetilcolina endógena. Esto hace que reduce el tono y el vaciamiento de la parte gástrica en el intestino delgado y en el intestino grueso, generando generando una disminución del tono y la amplitud en cuanto a la parte de la frecuencia de las contracciones peristálticas. Eso también ayuda, o este fármaco ayuda a que haya una estimulación del sistema nervioso central, que lo que hace es estimularlo y después lo deprime. Tiene también acciones antiespasmódicas que ayudan mucho en la parte cardíaca, pues ayudan a la parte del músculo liso. También ayuda mucho a reducir la parte de las secreciones bronquiales, de las secreciones salivales, reduce la parte de la transpiración, también lo que hace es deprimir el nervio vago, incrementando la frecuencia cardíaca. Nosotros en la parte de la inducción manejamos lo que es la parte de una mezcla de ketamina, silacina y propofol. ¿Por qué? Porque obviamente la ketamina lo que hace es estimular el sistema cardiovascular y deprime en pocas cantidades el sistema de la parte de la depresión respiratoria. Esto hace que a la ketamina aumenta la cardíaca, a la frecuencia cardíaca y disminuir la frecuencia respiratoria, deprimirla. La silacina lo que hace es el efecto es al revés. La silacina lo que hace es producir una relajación muscular por inhibición de la transmisión intraneural de los impulsos del sistema nervioso central. Lo que hace es disminuir un poco la cardíaca y aumentar lo que es la parte de la frecuencia respiratoria. Eso hace que obviamente la mezcla de estos dos fármacos lo que hace es que genere un equilibrio básico de nuestro paciente. El propofol, aunque obviamente en algún momento o en algunos pacientes deprimen mucho ambas, o baja una y sube la otra, lo que hace el propofol es generar obviamente es un agente sedante hipnótico, perdón, que su mecanismo de acción, por decirlo así, está ubicado en las partes de las membranas lipídicas y en el sistema transmisor inhibitorio de los GABA. Esto genera que con el aumento de la conductividad del ion cloro y el ion cloro posiblemente genera como una supresión, lo que hace es desensibilizar a las receptores GABA y genera una supresión del sistema inhibitorio de la membrana postsináptica. Esto obviamente el propofol cuando hacemos la mezcla lo manejamos a dosis específicas de acuerdo al peso del animal. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros generamos un aumento del fármaco del propofol, pues obviamente hay una mayor desensibilización de los receptores y nos puede generar daños mucho más fuertes en el paciente. En la parte del mantenimiento, nosotros manejamos lo que es la parte del isoflurano como fármaco inhalado. Siempre lo manejamos máximo a 2 km, nunca lo manejamos más de ahí. El fármaco es un éter que es halogenado, también se usa, es un analgésico inhalatorio, que lo que hace es reducir la sensibilidad del dolor, ayuda mucho también a que es un relajante muscular, ayuda a que el paciente genere o no presente tanto dolor durante la cirugía. Mantenemos al paciente totalmente estable en la parte, en la parte del plano anestésico. Y lo que hace ese fármaco es unirse a los receptores GABA de glutamato y glicina, potencializa la actividad de los receptores de la glicina y hace que disminuya la actividad motora. Eso hace que el paciente presente menos actividad del movimiento del procedimiento quirúrgico y nos ayuda a mantener el plano anestésico estable para así poder proceder con la cirugía sin que haya afectaciones, sin que se nos vaya a despertar el paciente, sin que vaya a generar efectos secundarios, nada.
En cuanto a la importancia de la neuroleptoanalgesia, esa neuroleptoanalgesia, como su definición lo indica, es una anestesia general que se basa o se consigue por medio de los diferentes administraciones de fármacos. Por ejemplo, manejamos diferentes fármacos nosotros, lo que es la acción neuroléptica, lo que es la acción analgésica, lo que es la acción neuroléptica. Esto hace que obviamente en su definición es que la neuroleptoanalgesia genere ausencia de la hipnosis y la curarización del paciente. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente el paciente entra en un estado de sedación motriz de manera indiferencia psíquica y da como una estabilización neurovegetativa. El paciente pues va a sentir, no va a sentir absolutamente, o bueno, si siente va a sentir una disminución muy mínima del dolor. También es una técnica anestésica que no produce hipnosis, pero pues obviamente en el acto quirúrgico puede ser indicada alguna de la supresión de la conciencia. O sea, siente una parte, pero pues no va a ser mayor efecto. Bueno, por lo general, en algunos pacientes alcanzan a sentir alguna manifestación de tensión emocional, pero obviamente va a ser muy disminuida por los fármacos administrados. Nosotros tenemos un protocolo de neuroleptoanalgesia en el cual se basa en medio de un fármaco que tenga un relajante muscular, que es la parte de la silacina, como es el fármaco produce una relajación muscular por medio de la inhibición de la transmisión intraneural de los impulsos del sistema nervioso central. Lo manejamos a dosis de 0.5 miligramos por kilogramo de peso. Lo que es la parte de la analgesia, el fármaco como analgesia, manejamos lo que es la parte del tramadol. ¿Por qué? Porque obviamente es un analgésico de acción central. Es un fármaco que es considerado de los grupos de los agonistas opiáceos. Sin embargo, tiene una afinidad fundamental para la parte de los receptores. Esto lo que es el fármaco lo que hace es activar los sistemas descendientes y inhibitorios del dolor, ya que inhibe la reutilización de la noradrenalina y la serotonina. Esto ayuda a que su acción analgésica sea mucho más fuerte. En el fármaco que tenga una acción neuroléptica, manejamos lo que es la parte de la ketamina. Ese fármaco es un anestésico disociativo que debido a ello, pues obviamente interrumpe y es de forma selectiva las vías de la asociación cerebral. Eso genera que nuestros pacientes estén en un estado neuroléptico supremamente estable y que obviamente la asociación cerebral nos activa antes de producir un bloqueo sensorial del soméstico total del paciente. La parte de qué es y cómo se realiza una clasificación ASA. Bueno, la clasificación ASA es un sistema de evaluación que nosotros, que nosotros los veterinarios nosotros manejamos de acuerdo a una evaluación del estado mental y del paciente, de un examen clínico, de un examen clínico físico del paciente. Nosotros lo manejamos obviamente antes de ingresar al paciente a quirófano. Siempre antes de un procedimiento quirúrgico se debe evaluar qué tipo o en qué categoría de ASA está para así poder tener un protocolo o tener un mayor cuidado al momento de realizar cualquier procedimiento quirúrgico. ¿Qué significa? Bueno, se basa en 5 categorías y una que es una categoría en especial. Entre ellas, la categoría 1 se ingresan los que son pacientes totalmente sanos, que no presentan ninguna alteración fisiológica, ningún signo clínico alterado. Son pacientes que, por ejemplo, van a ingresar a cirugías básicas, que son esterilizaciones profilácticas, o sea, cirugías supremamente básicas, que el paciente esté completamente sano para poder ingresar a una cirugía. La categoría 2 son pacientes que presentan una enfermedad leve que no afecta o no tiene una limitación funcional en otro tipo de órganos. Por ejemplo, un tumor cutáneo, una infección localizada, una fractura sin shock, una enfermedad cardíaca leve y una enfermedad compensada. En la categoría 3, pacientes que presentan una enfermedad sistémica severa, que aparte de eso, tienen fiebre, deshidratación, caquexia, anemia, hipovolemia moderada, son pacientes que nosotros los alojamos en esa categoría, en la categoría 3. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros tenemos que tener un mayor cuidado al momento de realizar un procedimiento quirúrgico, sabiendo que el paciente está con estos síntomas, con estos signos clínicos. Entonces, la idea siempre es como tratar si se puede, si está a tiempo,
tratar de controlar estos ejemplos para así poder que ingrese el paciente lo más estable posible y lo más sano posible. En la categoría 4 alojamos a aquellos pacientes que presentan una enfermedad sistémica grave que sin embargo afecta en gran parte de la vida de él hoy y de la salud del paciente, claro está. Entre ellos clasificamos como unos ejemplos lo que es la toxemia, lo que es la uremia, lo que es una deshidratación severa del paciente, lo que es una descompensación cardíaca marcada. Estos son ejemplos que obviamente nosotros categorizamos si el paciente presenta esto. Bueno, si presenta ese tipo de signos clínicos, ese tipo de ejemplos, se aloja en la categoría número 4. La categoría número 5 son pacientes que están en estado de moribundos. Son ejemplos que, por ejemplo, ingresa un paciente con un shock severo, con un trauma supremamente fuerte, un trauma severo. Entonces nosotros lo que hacemos es que lo clasificamos antes de ingresar a la cirugía, pero el estado crítico de ese paciente es de reservado a malo. Porque obviamente es un paciente que ya está moribundo, es un paciente que de pronto puede que aparte del shock y del trauma tiene todos los ejemplos arriba posibles, tiene fiebre, tiene deshidratación, tiene anemia. Entonces obviamente nosotros lo que hacemos es unir y si está en esta categoría, si viene por un trauma, por un shock severo extremo, automáticamente pues nosotros lo clasificamos en esta asa. En la parte de la categoría especial, nosotros lo que manejamos es que el paciente requiere una operación de urgencia. Bueno, pacientes cuando son moribundos, pues obviamente hay como un lapso de menos de 24 horas para poder ingresar a cirugía, diría yo. Porque obviamente después de las 24 horas hay un grave riesgo del paciente que obviamente ya no se clasifique como moribundo, sino que se clasifique como un estado especial. En ese grupo de la parte del estado de salud especial, son pacientes que, como ya decía, que se requieren de una cirugía de urgencia, que vienen con un trauma que afecta 100% la vida del animal, que tienen que ingresar ya a cirugía, o si no, el paciente se nos va a morir en menos de 20-30 minutos. Algunos ejemplos de estas categorías que son pacientes que presenten hemoabdomen o presenten vólvulo gástrico, que obviamente perjudiquen la vida del animal. Ahí es cuando nosotros decimos, bueno, tiene que ingresar ya a cirugía, lo ingresamos de una vez, le hacemos su examen físico, clínico completo, sus exámenes paraclínicos, claro está. La idea es, ya mami, no, la idea es manejarlo en el menor tiempo posible, que obviamente se trate de recuperar el paciente, pero pues no ver el porcentaje de que pues, el paciente salga bien. En estos momentos, estos pacientes, la clasificación estaría de reservado a malo. Esas son algunas de las referencias de donde saqué la información. Bueno, muchas gracias.